París no es solo una Lucas, ciudad de luces regarde y la belle monumentos Oui, gigantescos. papa. Para un niño de Il fait 4 froid años, dehors, mon chéri. París es On un est bien universo ici entero ensemble. contenido en las pequeñas cosas. Para el pequeño Lucas Morel, su mundo entero se limitaba a las 4 paredes de un modesto pero cálido apartamento situado cerca de las orillas del río Sena. Era un hogar lleno de Papa, vida, maman, c'est trop de libros beau. apilados en las Oui, mon grand, esquinas c'est un y de super un moment. aroma constante a café Profitez bien, recién mes hecho y mantequilla derretida. Pero, sobre todo, era un hogar lleno de sonido. El padre de Lucas, Julien, era un hombre de manos grandes y sonrisa fácil. Tenía la extraña y maravillosa habilidad de convertir cualquier día gris en una aventura. Julien era And un then contador the de giant waved his historias big, nato big y le hands in the encantaba air. contar chistes. Wow. La Exactly. mayoría And he de said, ellos eran this is tan the malos que biggest no tenían adventure ever. sentido. Pero la forma en que los contaba hacía que Lucas soltara carcajadas hasta quedarse sin aliento. Casi todas las tardes, Look at the beautiful cuando el sunset, sol Lucas. comenzaba a esconderse Wow, y el it's cielo so de París pretty. se teñía de tonos It is. naranjas y Perfect violetas, for a walk. los tres salían del Can we see the apartamento. Eiffel Tower? Caminaban Look por at la that boat, orilla del agua, Lucas. viendo It's cómo los beautiful, barcos isn't it? turísticos cortaban la corriente del Wow. río. Can we go on it? Lucas solía ir sentado sobre los hombros de su padre, sintiéndose el rey del mundo, mientras su madre caminaba a su lado, sosteniendo la mano de Julien. Esa era What su a beautiful rutina. kingdom it is. Esa era su paz. Su madre, Elodie, era el corazón palpitante de la familia. Tenía el cabello oscuro y unos ojos que siempre parecían estar sonriendo, incluso cuando sus labios estaban serios. Elodie amaba la música con una pasión que rozaba lo espiritual. No era una cantante profesional, pero su voz tenía una cualidad suave, como el terciopelo antiguo. A Lucas le encantaba sentarse en el suelo de la cocina, jugando con sus bloques de madera, solo para escucharla. Mientras Elodie cortaba verduras o preparaba la cena, siempre tarareaba viejas canciones. Había una en particular, una melodía lenta, profunda y melancólica, que se repetía casi todas las noches. Lucas, a sus 4 años, no entendía el significado de la palabra inglesa que ella pronunciaba con tanta devoción, pero la melodía se le grabó en el alma. Era Hallelujah. Esa canción, cantada en la voz cálida de su madre, Lucas, my sweet era boy. para Lucas el sonido de la seguridad I've got absoluta, you. You're safe. el sonido del amor. La tragedia, sin embargo, nunca avisa cuando está a punto de entrar por la puerta. A menudo, espera el momento de mayor felicidad para dar su golpe más devastador. Antes de descubrir paso a paso cómo la peor humillación se convirtió en una victoria legendaria, dale un me gusta a este video. Suscríbete y activa la campanita si aún no formas parte de esta gran familia de corazón que cuenta. Comparte tus emociones en los comentarios y dinos desde qué país nos escuchas, y que Dios te bendiga. Continuamos. Era un fresco viernes de noviembre, un día especial. Elodie cumplía 30 años. Para celebrarlo, Julien había ahorrado durante meses para comprar entradas para un evento muy esperado. Un concierto de música clásica y contemporánea en uno de los teatros más antiguos y hermosos del centro de la ciudad. Esa noche, el pequeño apartamento se llenó de una energía diferente. Lucas miraba desde el pasillo cómo su madre se ponía un vestido azul oscuro que la hacía lucir como una princesa de los cuentos que su padre le leía. Julien, vestido con un traje que rara vez usaba, se arrodilló frente a Lucas y le ajustó una pequeña pajarita en el cuello de su camisa. «Hoy vamos a escuchar música de verdad, campeón», le dijo su padre, guiñándole un ojo. «Tienes que portarte como un caballero». El teatro era un lugar imponente, un laberinto de alfombras rojas, candelabros dorados y techos pintados que dejaban a Lucas maravillado. A sus 4 años, no entendía mucho sobre acústica o compositores famosos. Él solo estaba fascinado por las luces brillantes que colgaban del techo como estrellas capturadas. Encontraron sus asientos en el centro de la sala. Cuando las luces principales se apagaron y el murmullo de la multitud se redujo a un silencio expectante, Lucas sintió un poco de miedo a la oscuridad. Por instinto, trepó al regazo de su padre. Julien lo rodeó con sus brazos fuertes y cálidos, creando un escudo impenetrable alrededor del niño. Lucas giró la cabeza. A su lado, su madre los miraba a los dos. La luz tenue del escenario se reflejaba en los ojos de Elodie. Estaba sonriendo. Era una sonrisa de felicidad pura, completa y absoluta. Era el retrato de una familia que lo tenía todo. Y entonces, el primer acorde de la orquesta sonó, llenando la sala de magia.
Lucas apoyó la cabeza en el pecho de su padre, sintiendo el latido de su corazón, y cerró los ojos, mecido por la música y el olor al perfume de su madre. Era el momento más perfecto de su corta vida. Fue también el último momento en que Lucas Morel escuchó la voz de sus padres. El primer acorde de la orquesta seguía flotando en el aire, una nota sostenida de violonchelo que prometía una noche de ensueño, de esas que se quedan grabadas en la memoria para siempre. Pero la belleza fue brutalmente interrumpida. El arte fue destrozado por la barbarie. No hubo advertencia. Para la mente de un niño de 4 años, el mundo es un lugar donde las cosas malas solo ocurren en los cuentos antes de dormir, y siempre hay un héroe para detenerlas. Pero en el mundo real, los monstruos no tienen forma de dragón, ni esperan a que termine la canción. Un estruendo sordo y aterrador desgarró el aire del teatro. No era el sonido de un instrumento. Era un ruido seco, violento, antinatural, que hizo vibrar las paredes cubiertas de terciopelo y los candelabros de cristal. Luego vino otro, y otro más. La música se detuvo de golpe, sustituida por el peor coro que la humanidad puede producir, el de los gritos de pánico puro. Lucas no entendió qué pasaba. La luz del escenario parpadeó, proyectando sombras alargadas y monstruosas sobre las paredes. La gente a su alrededor comenzó a levantarse de un salto, empujándose, corriendo despavorida. El niño giró la cabeza, asustado por el caos repentino, buscando la mirada tranquilizadora de su madre. Pero todo ocurrió demasiado rápido. El instinto de Julien fue instantáneo, primario y absoluto. El hombre que hace apenas un minuto era un padre tierno que bromeaba sobre pajaritas, se transformó en un escudo humano. Con una fuerza brutal nacida de la desesperación, Julien agarró a Lucas por los hombros y lo tiró al suelo, empujándolo debajo de las pesadas butacas de madera. Inmediatamente después, el padre se arrojó sobre él, cubriendo el pequeño cuerpo de su hijo con su propia espalda, sus brazos grandes y su pecho, creando una cueva oscura y sofocante donde el niño apenas podía respirar. «Papá», intentó decir Lucas, empezando a llorar por la rudeza del movimiento y el terror que inundaba el ambiente. «Shh», siseó su padre, con una voz que Lucas nunca le había escuchado. Era ronca, temblorosa, pero cargada de una orden inquebrantable. «No hagas ruido, mi amor. Cierra los ojos. No hables. Pase lo que pase. No hagas ruido». Lucas apretó los ojos, obedeciendo, aplastado contra la alfombra del suelo que olía a polvo viejo. Sentía el corazón de su padre martilleando contra su propia espalda a una velocidad aterradora. A escasos centímetros, detrás de ellos, Lucas podía escuchar la respiración agitada de su madre. Elodie estaba allí, escondida junto a ellos. «Julien», susurró la voz de su madre en la oscuridad. Era un susurro roto, lleno de lágrimas y de una despedida que el niño no podía comprender. «Los tengo. Lo tengo, Elodie. Lo estoy cubriendo», respondió su padre, apretando aún más su abrazo alrededor del niño, como si quisiera fusionar sus cuerpos para que nada pudiera tocar a su hijo. Los sonidos aterradores continuaron. Explosiones sordas, pasos pesados corriendo por los pasillos, el crujir de la madera astillándose. Lucas temblaba incontrolablemente, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de su padre. Quería gritar, quería que su mamá lo tomara en brazos y le cantara hasta que la pesadilla terminara, pero las palabras de su padre resonaban en su mente. «Pase lo que pase, no hagas ruido». Y entonces, el sonido más fuerte de todos, un impacto brutal, como si el propio cielo del teatro se hubiera desplomado sobre ellos. Algo increíblemente pesado y caliente cayó desde arriba con un estrépito ensordecedor. El peso sobre Lucas aumentó por una fracción de segundo, un peso aplastante que le sacó el aire de los pulmones. El abrazo de su padre se tensó con una fuerza sobrehumana, un último espasmo de protección absoluta. Y luego, los brazos de Julien se aflojaron lentamente. El caos se apagó. Todo se volvió negro. Una oscuridad espesa y pesada engulló al pequeño Lucas Morel, arrastrándolo a las profundidades de la inconsciencia. Cuando Lucas abrió los ojos, la oscuridad había desaparecido, reemplazada por una luz blanca, brillante y agresiva que le lastimó las retinas. Parpadeó varias veces, confundido. El olor a mantequilla derretida, a café y al perfume floral de su madre había desaparecido. En su lugar,
El aire olía a químicos estériles, a yodo y a desesperanza. El sonido de los aplausos del teatro había sido sustituido por el pitido rítmico y monótono de una máquina a su lado. Estaba en una cama de hospital, rodeado de sábanas blancas que rasparon su piel. Se sentó lentamente. Miró sus piernas, sus brazos. Estaba intacto. No había sangre, no había heridas graves, solo algunos rasguños y moretones. Físicamente, el escudo de su padre había funcionado a la perfección. Ni un solo escombro, ni un solo golpe mortal había tocado al niño. Julien lo había salvado, pagando el precio definitivo. La puerta de la habitación se abrió. Una enfermera con el rostro cansado y los ojos enrojecidos entró, seguida por un hombre mayor que Lucas reconoció vagamente. Era el tío Arthur, el hermano mayor de su padre, un hombre que siempre olía a tabaco y madera vieja, que solía arreglar relojes antiguos. El rostro de Arthur estaba ceniciento, surcado por lágrimas que no se molestaba en limpiar. Al ver a Lucas despierto, el anciano corrió hacia la cama y lo abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo el rostro en el cuello del niño y sollozando abiertamente. «Oh, Dios mío, mi pequeño, estás vivo, repetía el tío Arthur, con la voz quebrada por un dolor que a Lucas le resultaba aterrador. Lucas no devolvió el abrazo. Su mente de 4 años estaba tratando de procesar el rompecabezas. Miró por encima del hombro de su tío, esperando que la puerta se abriera de nuevo. Esperaba ver a su padre entrar haciendo una broma sobre las luces del hospital. Esperaba ver a su madre entrar con los brazos abiertos, lista para cantarle. Pero la puerta se cerró, y nadie más entró. El niño miró a la enfermera. Ella le devolvió una mirada de compasión tan profunda, de tanta lástima, que Lucas lo entendió. No necesitaba conocer la palabra muerte para entender el vacío. El vacío es un idioma universal. Sintió que el suelo desaparecía bajo su cama, que caía en un abismo sin fondo. Abrió la boca para preguntar por ellos. Quería gritar el nombre de su mamá. Quería llamar a su papá para que lo sacara de allí. Tomó aire para emitir el sonido, pero cuando sus cuerdas vocales intentaron vibrar, un recuerdo se disparó en su mente como un relámpago en la oscuridad. El recuerdo del peso de su padre sobre él, la oscuridad bajo las butacas y aquella última, desesperada orden. «No hagas ruido, mi amor. Pase lo que pase, no hagas ruido». Esa orden, dada para salvarle la vida, se convirtió en su prisión. El trauma se cerró alrededor de su garganta como un candado de hierro. Su cerebro, en un intento desesperado por protegerlo del recuerdo del terror, asoció el sonido de su propia voz con la llegada del fuego y la muerte. Lucas cerró la boca. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida. El tío Arthur se separó un poco, tomándolo por los hombros. «Lucas, mírame. Estoy aquí. ¿Me entiendes, hijo? Puedes hablarme». Lucas lo miró con sus grandes ojos oscuros, ahora vacíos de la chispa que los caracterizaba. Sus labios temblaron, pero no salió ni un solo sonido, ni un llanto, ni un gemido, ni una palabra. Desde ese preciso instante, Lucas Morel se encerró en una jaula de cristal donde ningún sonido podía salir. El niño alegre que reía a orillas del Sena había desaparecido bajo los escombros de aquel teatro. En su lugar, quedó una sombra. Un niño que había decidido inconscientemente que el mundo era demasiado ruidoso, demasiado cruel, y que la única forma de sobrevivir al dolor de la ausencia era abrazar el más profundo, pesado y absoluto de los silencios. El tiempo, suelen decir los adultos para consolarse a sí mismos, lo cura todo. Pero para un niño al que le han arrebatado su universo de la noche a la mañana, el tiempo no es una medicina, es un recordatorio constante de lo que ya no está. El nuevo hogar de Lucas era el apartamento de su tío Arthur, situado en la planta alta de un antiguo edificio en el barrio de Montmartre. Arthur no era un hombre de familia, era un relojero artesanal, un solterón empedernido cuya vida se medía en milímetros, engranajes microscópicos y rutinas inalterables. La planta baja de su casa era su taller, un espacio abarrotado de relojes de péndulo, de bolsillo y de cuco. Antes de la tragedia, el apartamento de Lucas olía a café y sonaba a canciones de cuna. Ahora, su mundo olía a aceite de maquinaria, a madera vieja, y el único sonido que lo acompañaba era el tic-tac
infinito, superpuesto y asfixiante de cientos de relojes que marcaban los segundos. Un tiempo que a Lucas le parecía inútil, porque sus padres no regresaban en ninguno de esos segundos. Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Los servicios sociales y los médicos enviaron a los mejores psicólogos infantiles de París. Lo sentaban en habitaciones de colores pastel, le daban hojas de papel, crayones, bloques de construcción. «Dime cómo te sientes, Lucas. Puedes dibujar si no quieres hablar», le decía una terapeuta de voz suave. Pero Lucas solo la miraba con aquellos ojos oscuros y profundos, ahora desprovistos de cualquier brillo infantil. Su mutismo no era terquedad, no era un capricho, era una cuestión de supervivencia. Cada vez que el niño intentaba abrir la boca, sentía físicamente el peso del cuerpo de su padre aplastándolo contra el suelo del teatro. Escuchaba el estruendo, escuchaba la orden final. «No hagas ruido». Y el pánico le cerraba la garganta como un nudo de alambre de espino. Lloraba, sí, pero lo hacía en un silencio absoluto. Arthur, con el corazón roto por la pérdida de su hermano menor, a menudo se asomaba a la habitación de Lucas por las noches y encontraba al niño temblando bajo las sábanas, con el rostro empapado en lágrimas, pero sin emitir el más mínimo gemido. Era un dolor mudo, un fantasma habitando el cuerpo de un niño de 4 años. Arthur lo intentaba todo. Compró libros de chistes para intentar imitar el humor de Julien, pero al leerlos su voz sonaba áspera y forzada, y Lucas simplemente bajaba la mirada. Intentó cocinar los platos que Elodie solía hacer, pero el estofado siempre se quemaba o le faltaba sal, y el niño apenas daba 2 bocados antes de empujar el plato. El relojero, acostumbrado a arreglar mecanismos complejos donde cada pieza tenía una función lógica, se encontraba frente a un mecanismo humano completamente destrozado, y no tenía las herramientas para repararlo. «No sé qué hacer con él, Julien», murmuraba Arthur una noche, sentado en su sillón, mirando una vieja fotografía de su hermano, mientras bebía una copa de coñac. «Está aquí, respira, pero es como si se hubiera ido con ustedes. Su silencio me está volviendo loco». El silencio de Lucas era tan denso que parecía ocupar espacio físico en la casa. Un vacío que amenazaba con devorarlos a ambos. Arthur sabía que si no encontraba una llave para abrir esa prisión de cristal, el niño acabaría marchitándose por completo. Y entonces, un recuerdo acudió a la mente del viejo relojero. Recordó una cena de Navidad, años atrás. Recordó a Elodie riendo, sentada frente a un piano prestado, cantando con Julien. Recordó cómo el pequeño Lucas, siendo apenas un bebé, dejaba de llorar mágicamente en el instante en que escuchaba música. Arthur cerró su taller durante 2 días enteros, algo que no había hecho en 20 años. Recorrió los mercados de pulgas, las tiendas de segunda mano y los callejones de París. No tenía mucho dinero, los gastos del funeral y los médicos habían vaciado sus ahorros, pero su determinación era absoluta. La tarde del tercer día, un camión de mudanzas se detuvo frente al taller. 2 hombres descargaron un objeto pesado y voluminoso, cubierto con una manta gruesa. Con mucho esfuerzo, lo subieron por las estrechas escaleras hasta el apartamento. Cuando Lucas salió de su habitación esa tarde, arrastrando los pies con su pijama gris, se detuvo en seco en el marco de la puerta del salón. Allí, encajado entre una estantería de libros y un gran reloj de pie, había un piano de pared. Era un instrumento antiguo, de madera de nogal rayada por los años. Le faltaba barniz en las esquinas y algunas de sus teclas de marfil estaban amarillentas, como dientes viejos. No era un piano de concierto. Era un superviviente, un instrumento herido. Como ellos, Arthur estaba de pie junto al instrumento, frotándose las manos manchadas de grasa, nervioso. Pensé que tal vez a esta casa le hacía falta algo de música», dijo el tío, intentando sonar casual. «Tu madre, ella tenía una voz hermosa, y este viejo trasto estaba abandonado. Quizás a ti te guste mirarlo, o tocarlo. No lo sé». Lucas no se movió. Miró el piano durante un largo minuto. Sus ojos viajaron por el contraste de las teclas blancas y negras. Luego, sin emitir sonido, dio media vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Arthur dejó caer los hombros, soltando un suspiro que sonó como una derrota. Había sido una idea estúpida. Se acercó al piano, cerró la tapa de madera sobre las teclas y apagó la luz del salón.
Pero la semilla ya estaba plantada. Esa misma madrugada, una tormenta de lluvia fría azotaba los tejados de zinc de París. El sonido del agua golpeando los cristales se mezclaba con el eterno tic-tac de los relojes de Arthur. El anciano dormía un sueño inquieto en su habitación, cuando algo lo despertó. No fue un trueno. Fue un sonido que no pertenecía a la coreografía mecánica de su casa. Arthur abrió los ojos en la oscuridad. Agudizó el oído. Al principio pensó que lo había soñado, pero entonces lo escuchó de nuevo. Plink. Era una nota de piano, solitaria, desafinada, aguda. Luego un silencio de varios segundos, y después otra nota, diferente, más grave. Plonk. Arthur se levantó de la cama con el corazón latiéndole desbocado. Caminó descalzo por el pasillo de madera, intentando no hacer crujir las tablas. Se asomó al salón. La única luz que iluminaba la estancia era el pálido resplandor de una farola de la calle que se filtraba por la ventana empapada de lluvia. Frente al piano viejo, con la tapa abierta, había una pequeña sombra. Lucas estaba de pie. Era demasiado bajito para alcanzar las teclas sentado en la banqueta, en pijama. Sus pequeños dedos, temblorosos y dudosos, se cernían sobre el teclado como si las teclas estuvieran calientes. El niño no estaba aporreando el instrumento como haría cualquier otro infante de 4 años. Estaba buscando algo. Estaba cazando un fantasma en medio de la madera y las cuerdas de acero. Lucas presionó una tecla. No era la correcta. Frunció el ceño, sacudió la cabeza levemente y movió su dedito hacia la derecha. Presionó otra. Esa nota resonó en la habitación, sosteniéndose en el aire húmedo. Los ojos de Lucas se abrieron un poco más. Era esa. Esa era la primera pieza del rompecabezas. Con una concentración agónica, el niño buscó la siguiente nota. Se equivocó 2 veces, pero a la tercera, el sonido encajó perfectamente con el anterior. Oculto en las sombras del pasillo, Arthur se tapó la boca con ambas manos para ahogar un sollozo. Las lágrimas comenzaron a derramarse libremente por sus mejillas arrugadas. Allí, en la semioscuridad, un niño roto y mudo acababa de encadenar 3 notas. Eran solo 3 notas, torpes, separadas por segundos de duda, pero la melodía era inconfundible. Estaba profundamente grabada en la memoria genética de su corazón. Era el inicio de Hallelujah. Lucas presionó la 4ª tecla, completando el primer compás. Al escuchar el sonido formar la melodía que su madre le cantaba mientras la cocina olía a mantequilla, el niño cerró los ojos. Una lágrima pesada, caliente y llena de dolor contenido, resbaló por su mejilla. Pero por primera vez en 6 meses, sus hombros se relajaron. No había roto la regla. No había hecho ruido con su garganta. El monstruo no vendría a por él porque él no había hablado. El piano estaba hablando por él. En la inmensidad de su trauma, Lucas había descubierto un vacío legal. El piano de madera vieja no era solo un instrumento. Acababa de convertirse en su voz, en sus cuerdas vocales sustitutas, en su única línea de comunicación con el cielo donde ahora vivían sus padres. Esa noche, bajo la lluvia de París, mientras un niño de 4 años pulsaba una tecla a la vez buscando desesperadamente a su madre, nació un prodigio, y el silencio de la casa del relojero, por fin, se rompió. 10 años no son simplemente una medida de tiempo. Son la frontera insondable que separa a un niño frágil de un adolescente marcado por la vida. El París de Lucas Morel había cambiado, pero su silencio permanecía intacto, tan sólido y presente como los pesados muros de piedra de la Catedral de Notre Dame. A sus 14 años, Lucas era un muchacho alto, de complexión delgada y hombros ligeramente encorvados, como si siempre llevara un peso invisible sobre la espalda. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus ojos, unos ojos que observaban el mundo con la intensidad de quien escucha todo, porque no puede decir nada. Para comunicarse con el mundo exterior, Lucas llevaba siempre consigo una pequeña libreta de tapas de cuero negro y un lápiz gastado. Escribía rápido, con una caligrafía puntiaguda y nerviosa, respuestas cortas a preguntas cotidianas. Sí, no, gracias, 2 barras de pan, por favor. Pero la libreta era solo una herramienta para sobrevivir en la superficie. Su verdadera voz, su idioma natal, su forma de gritar, de llorar y de amar,
Habitaba en la madera vieja y las cuerdas de acero del piano que su tío Arthur le había regalado aquella noche de tormenta. Durante esa década, Lucas no había tomado ni una sola clase formal de música. No sabía leer partituras. Ignoraba por completo qué era un compás de 4x4 o una clave de fa. Sin embargo, poseía algo que los conservatorios no pueden enseñar: un oído absoluto y una necesidad visceral de vaciar su alma sobre el teclado. El viejo piano de pared había sido afinado y restaurado en la medida de lo posible por Arthur, quien aprendió a tensar las cuerdas con la misma precisión con la que ajustaba los engranajes de un reloj suizo. El instrumento se había convertido en una extensión del cuerpo de Lucas. En el apartamento sobre la relojería, el silencio había dejado de ser un monstruo devorador para convertirse en un lienzo en blanco. Arthur aprendió a escuchar hablar a su sobrino a través del suelo de madera. Si Lucas bajaba las escaleras por la mañana y encontraba que no quedaba mermelada para el desayuno, no escribía una queja en su libreta. Simplemente subía, se sentaba al piano y tocaba una serie de acordes staccato, rápidos, disonantes y agudos que sonaban a pura frustración adolescente. Arthur, desde su taller, sonreía con tristeza, tomaba unas monedas de la caja registradora y salía a comprar mermelada. Si el día en la escuela había sido malo, porque los niños, en su ignorancia, a menudo son crueles con aquellos que son diferentes y no pueden defenderse con palabras. La música que caía desde el techo era oscura, pesada. Acordes graves, casi furiosos, que hacían vibrar los cristales de los relojes de pared. Era un Beethoven improvisado, una tormenta de rabia donde Lucas descargaba los golpes que no se atrevía a dar en el patio del colegio. Pero también había días en los que el viento soplaba del río Sena, trayendo consigo el olor a humedad y hojas caídas. Eran los días en que el recuerdo de Elodie y Julien dolía más que nunca. En esas tardes, la música de Lucas se volvía líquida, suave, un arpegio melancólico que fluía como el agua bajo los puentes de la ciudad. Tocaba melodías hermosas, improvisaciones que sonaban a lágrimas no derramadas y a cunas vacías. Arthur, escuchando aquella belleza desgarradora, a menudo tenía que dejar sus herramientas sobre la mesa del taller, incapaz de enfocar la vista debido a las lágrimas que empañaban sus gafas de relojero. El niño mudo cantaba su dolor con tanta claridad que no hacían falta letras. Lucas había construido un puente de sonido entre él y sus padres, pero era un puente solitario, escondido del mundo, un genio salvaje atrapado en una habitación de Montmartre. Hasta que una tarde de otoño, la casualidad, o el destino, entró por la puerta del taller de relojería con un reloj de bolsillo averiado. La campanilla de bronce sobre la puerta del taller tintineó, anunciando un cliente. Arthur levantó la vista de su lupa de aumento. Frente al mostrador estaba de pie Émile Dubois. Era un hombre en la frontera de los 70 años, vestido con un abrigo de lana de corte impecable, un bastón de madera de ébano con empuñadura de plata y una postura tan rígida que parecía haber tragado una regla métrica. Dubois era un rostro conocido en el barrio, pero no precisamente querido. Era un profesor jubilado de la prestigiosa Conservatoire de París, un maestro de piano famoso por su oído infalible y su carácter tiránico. Decían que había destruido más carreras con sus críticas mordaces de las que había construido con sus enseñanzas. «Monsieur Arthur», dijo Dubois con una voz profunda y rasposa, sacando un reloj de bolsillo de oro de su chaleco. «Este incompetente mecanismo ha empezado a atrasar 3 minutos cada día. Es intolerable. Le exijo la misma precisión que le exijo a un metrónomo. Veré qué puedo hacer, Monsieur Dubois. Déjelo aquí», respondió Arthur, tomando la joya con delicadeza. En ese preciso instante, justo cuando Dubois se daba la vuelta para marcharse, un sonido descendió desde el techo. Lucas acababa de regresar del instituto. Estaba enojado, frustrado por un examen de matemáticas y por las miradas de lástima de siempre. Se había sentado frente al piano, cerrado los ojos y dejado que sus manos cayeran sobre el teclado como 2 martillos de terciopelo. Comenzó como un trueno grave en la mano izquierda, un ritmo rápido e implacable. Segundos después, la mano derecha entró en cascada, tejiendo una melodía compleja, furiosa, llena de disonancias audaces que se resolvían en acordes mayores de una belleza sobrecogedora. Era una pieza caótica, sin estructura clásica,
pero desbordante de un genio crudo, salvaje y emocional. Dubois se quedó congelado con la mano en el pomo de la puerta. Su espalda se tensó. Giró lentamente la cabeza hacia el techo, con los ojos muy abiertos. Su rostro, habitualmente una máscara de desdén, se transformó en pura estupefacción. ¿Qué es eso?, preguntó el viejo profesor en un susurro. ¿Es una grabación de Rachmaninoff? No, no lo es. Es demasiado inestable. ¿Quién demonios está masacrando esa armonía y, al mismo tiempo, tocando con tanta genialidad? Es mi sobrino Lucas. Tiene 14 años, respondió Arthur, con cierto orgullo protector. ¿Quién es su maestro? Exijo saber quién le enseñó esa digitación tan espantosa, exclamó Dubois, acercándose al mostrador, golpeando el suelo con su bastón. Nadie, señor. Lucas no tiene maestro. Toca de oído. Dubois miró a Arthur, como si el relojero le hubiera dicho que la luna estaba hecha de queso. Sin pedir permiso, el viejo profesor se dirigió hacia la puerta trasera del taller, la que daba a las escaleras del apartamento, y subió los peldaños lo más rápido que sus viejas piernas se lo permitieron. Arthur corrió tras él temiendo lo peor. Al llegar al salón, la puerta estaba entreabierta. Dubois empujó la madera suavemente. Allí estaba el muchacho larguirucho, balanceándose en la banqueta, con los ojos cerrados, el cabello empapado en un ligero sudor por el esfuerzo físico, sus dedos largos y delgados volando sobre las teclas amarillentas del viejo piano. Era un trance, una posesión. Dubois no interrumpió. Se quedó de pie en el umbral, apoyado en su bastón, escuchando cómo la tormenta musical del chico se desvanecía lentamente hasta convertirse en un eco suave y tembloroso, un final que sonaba a un sollozo ahogado. Lucas abrió los ojos, dejó caer las manos sobre su regazo y se giró, sobresaltado por la presencia del intruso. Instintivamente, retrocedió en la banqueta, apretando los labios. «Tu técnica es un desastre absoluto, muchacho», ladró Dubois, rompiendo el hechizo con la sutileza de un martillo. «Tu postura en la mano izquierda te provocará tendinitis antes de los 20 años, y usas el pedal de resonancia como si fuera el acelerador de un camión. Es un completo y absoluto caos». Lucas frunció el ceño. Tomó su libreta negra de la mesa auxiliar, escribió furiosamente durante 3 segundos y le mostró la página al anciano. «Váyase». Nadie le pidió que escuchara. Dubois entrecerró los ojos al leer la libreta. Luego miró a Arthur, que acababa de llegar sin aliento. «Es mudo», explicó Arthur bajando la voz. «Desde hace 10 años. Perdió a sus padres en una tragedia. El piano es su única forma de hablar». El semblante de Dubois cambió. La ira estricta del profesor se desvaneció, reemplazada por la comprensión profunda de un hombre que había dedicado su vida a entender los misterios del sonido. Miró al chico desafiante, vio la herida invisible en su garganta y la llama salvaje en sus ojos. Dubois caminó lentamente hacia el piano, ignorando el letrero hostil de Lucas. Se quitó los guantes de cuero y se sentó en el extremo de la banqueta. «Tienes razón. Nadie me pidió que escuchara, muchacho», dijo el maestro con un tono sorprendentemente suave. «Pero la música no pide permiso para entrar en el alma. Tienes un océano de ruido dentro de ti, Lucas. Estás tocando para no ahogarte. Pero si sigues tocando así, a ciegas, eventualmente te hundirás. El dolor necesita estructura, o te destruirá». Lucas lo miró fijamente. Había algo en la voz del anciano que lo desarmaba. Era la primera vez que alguien, fuera de su tío, parecía entender exactamente lo que él estaba haciendo. «Yo te enseñaré», sentenció Dubois, poniéndose en pie y apoyándose en su bastón. «Te enseñaré a leer, a escribir música, a domar esa bestia que tienes en las manos. Ven a mi casa mañana a las 4 en punto. No tolero la impuntualidad». Y sin esperar una respuesta, ni escrita ni tocada, el viejo profesor se dio la vuelta y bajó las escaleras. Lucas miró las teclas de su piano. Luego miró a su tío Arthur. Sus dedos acariciaron la madera. Por primera vez en 10 años, sintió que tal vez, solo tal vez, su voz mansa podía llegar más lejos que las 4 paredes de aquel salón. El apartamento de Émile Dubois era un reflejo exacto de su dueño, austero, imponente y absolutamente libre de polvo. Olía a cera de abejas, a té Earl Grey y a partituras antiguas. Pero lo que dominaba la sala principal,
como un altar en medio de un templo, era un piano de cola Steinway y Sons, de color negro brillante. Para Lucas, que solo conocía las teclas astilladas y el sonido apagado de su viejo piano de pared, acercarse a aquel monstruo elegante fue como pararse al borde de un abismo. Las clases comenzaron al día siguiente, exactamente a las 4 en punto de la tarde, y fueron, en una palabra, brutales. Dubois no tuvo piedad de su mutismo ni de su pasado trágico. Para el viejo maestro, frente al teclado no había huérfanos ni víctimas, solo había músicos o impostores. Su herramienta de tortura favorita era un pesado metrónomo de madera con forma de pirámide. El clac, clac, clac implacable de la aguja metálica se convirtió en la nueva pesadilla de Lucas. «Tus dedos corren como ladrones huyendo de la policía, muchacho», le regañaba Dubois, golpeando el borde del piano con su bastón. «La música no es una carrera. Estás asesinando a Chopin. Respira. Deja que la nota viva antes de asfixiarla con la siguiente». Lucas apretaba la mandíbula, frustrado. A veces la furia lo dominaba y golpeaba las teclas con rabia, levantándose de un salto para irse. Pero Dubois simplemente se quedaba sentado, impasible. «Huye si quieres», le decía a su espalda. «Pero la rabia no te hace un genio, solo te hace ruidoso. Vuelve a sentarte. Compás 22, desde el principio». Y Lucas, con los puños apretados, volvía a sentarse. Pasaron los meses. El invierno parisino dio paso a la primavera, y con el cambio de estación también cambió la relación entre el viejo cascarrabias y el adolescente silencioso. Lucas aprendió a leer música. Los pequeños puntos negros sobre el pentagrama, que al principio le parecían insectos aplastados, se transformaron en un nuevo alfabeto. Aprendió la disciplina, la contención y la técnica. Por su parte, Dubois aprendió a leer los silencios de Lucas. Comprendió que cuando el chico tocaba demasiado fuerte, no era por falta de técnica, sino porque un recuerdo oscuro lo estaba atormentando. El maestro empezó a dejar tazas de té caliente sobre el piano sin decir una palabra cuando notaba que a Lucas le temblaban las manos. Se forjó entre ellos un respeto profundo, un lenguaje compuesto por miradas, silencios y armonías. Arthur, el tío relojero, veía a su sobrino regresar cada tarde con los dedos adoloridos, pero con una luz nueva en los ojos. Lucas estaba sanando, o eso creían. Una tarde de finales de octubre, cuando el viento frío ya empezaba a arrancar las hojas secas de los árboles, Dubois no abrió el piano cuando Lucas llegó. En su lugar había un sobre de papel grueso y un folleto brillante sobre la tapa cerrada del Steinway. Lucas dejó su mochila en el suelo y miró al maestro, ladeando la cabeza con curiosidad. «He movido algunos hilos, muchacho», comenzó Dubois, apoyando ambas manos sobre su bastón, con un tono inusualmente solemne. «La Academia Nacional de Jóvenes Talentos celebra su certamen bienal el mes que viene. El ganador no solo obtiene prestigio, sino una beca completa e incondicional para ingresar al Conservatorio de París el próximo año. He enviado una grabación tuya de hace 3 semanas». El corazón de Lucas dio un vuelco. Entrar al conservatorio era el sueño de cualquier músico. Miró el sobre con los ojos muy abiertos y señaló con el dedo índice a su propio pecho, incrédulo. «Sí, te han aceptado. Eres uno de los 10 finalistas», confirmó Dubois, con una levísima sonrisa de orgullo asomando bajo su bigote blanco. «Pero hay algo más. Tienes que leer los detalles». Lucas tomó el folleto brillante. Su mirada recorrió las letras doradas hasta detenerse en el lugar y la fecha del evento. Gran gala conmemorativa. Théâtre de la Ville. 15 de noviembre. El folleto cayó de las manos de Lucas como si estuviera ardiendo. Noviembre. El mes de la tragedia. Un teatro grande. Butacas de terciopelo. Candelabros. Una multitud. El aire abandonó los pulmones del muchacho de golpe. El tic-tac del reloj de pared del apartamento de Dubois pareció detenerse, y en su lugar, un zumbido agudo, como el pitido de una bomba a punto de estallar, llenó los oídos de Lucas. «Lucas», intentó decir Dubois, dando un paso hacia él al ver cómo el rostro del chico perdía todo el color, volviéndose de un blanco cadavérico. Pero Lucas ya no estaba en aquel elegante salón de paredes blancas. En su mente, las luces parpadeaban y se apagaban. Podía oler el polvo viejo de la alfombra. Podía sentir un peso titánico, asfixiante y caliente aplastándole la espalda. Podía escuchar los gritos,
Y sobre todo, podía escuchar la voz de su padre, ronca y desesperada. «No hagas ruido, mi amor. Pase lo que pase, no hagas ruido». Lucas retrocedió, tropezando con la banqueta del piano, que cayó al suelo con un estrépito de madera. Se llevó las manos a la cabeza, apretándose los oídos para callar el eco de los escombros cayendo. Su pecho subía y bajaba en convulsiones rápidas y cortas. Estaba hiperventilando. «Muchacho, respira». Dubois intentó agarrarlo por el brazo, alarmado, pero Lucas se zafó con la fuerza del pánico puro. Arrancó su libreta negra del bolsillo, sacó el lápiz y escribió con tanta violencia que la punta perforó el papel. Se la empujó a Dubois contra el pecho antes de salir corriendo por la puerta, bajando las escaleras a trompicones, huyendo como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Dubois miró la libreta temblando. En la hoja rasgada, con letras mayúsculas, deformes y erráticas, había una sola palabra repetida 3 veces. No, no, no. Durante los 3 días siguientes, Lucas no salió de su habitación. No tocó su viejo piano de madera. No bajó a cenar con su tío Arthur. Se envolvió en sus mantas, acurrucado en posición fetal, dejándose consumir por el terror. La sola idea de subir a un escenario iluminado frente a cientos de pares de ojos que lo mirarían fijamente en medio del silencio era suficiente para paralizarlo. Si pisaba ese escenario, el teatro se derrumbaría. La multitud gritaría. Alguien más moriría. Era una fobia visceral, arraigada en la parte más profunda y primitiva de su cerebro traumatizado. Arthur estaba desesperado. Había escuchado toda la historia de boca de Dubois, quien había bajado a la relojería sintiéndose culpable por haber presionado demasiado. «Fue mi error, Arthur», había dicho el viejo profesor, con la cabeza gacha. «Olvidé que no estoy tratando con un estudiante normal. Estoy tratando con un superviviente de una guerra». La noche del tercer día, Arthur preparó una bandeja con sopa caliente y subió las escaleras. Empujó suavemente la puerta de la habitación de Lucas. Estaba a oscuras. Se sentó en el borde de la cama y dejó la bandeja en la mesita de noche. «Lucas», llamó suavemente el tío, posando su mano rugosa y curtida sobre el hombro del chico, que fingía dormir bajo las sábanas. «Sé que estás despierto, y sé a qué le tienes miedo». El bulto bajo las sábanas tembló ligeramente. Arthur suspiró, sacando algo del bolsillo interior de su chaqueta vieja. Era una pequeña caja de madera que siempre guardaba bajo llave en su escritorio. «He guardado esto durante 10 años. Nunca quise mostrártelo porque pensé que te causaría dolor, pero creo que ahora lo necesitas más que nunca». Lucas asomó los ojos por encima del borde de la manta. En la penumbra, vio que su tío abría la cajita. De su interior, sacó una pequeña pieza de metal. Era la pajarita que su padre le había ajustado frente al espejo aquella noche, junto con un pequeño colgante de plata que pertenecía a su madre, el cual los equipos de rescate habían recuperado de los escombros. El chico se sentó lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante al reconocer los objetos. Extendió sus dedos temblorosos y tomó el colgante de su madre. Estaba frío y pesado. «Tu padre dio su vida para que tú pudieras vivir la tuya, Lucas», dijo Arthur, con la voz rota por el llanto retenido. «Y tu madre te llenó el alma de música antes de irse. El silencio te protegió aquella noche. Fue el escudo que te mantuvo a salvo de los monstruos. Pero ya no tienes 4 años. El fuego se apagó hace mucho tiempo». Lucas apretó el colgante de plata contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza, mientras el llanto silencioso sacudía sus hombros. «El silencio te está enterrando vivo ahora, hijo», continuó Arthur, rodeando a su sobrino con sus brazos, dándole el abrazo que el chico llevaba 10 años necesitando aceptar. «No puedes esconderte en esta habitación para siempre. No es lo que Julien hubiera querido. No es lo que Elodie hubiera querido. Tienes una voz hermosa en tus manos, Lucas. Tienes que dejar que ellos la escuchen. Tienes que dejarles saber lo mucho que has crecido». Lucas apoyó la cabeza en el hombro de su viejo tío, empapando su camisa con lágrimas calientes. La lucha en su interior era titánica. El miedo al escenario era un monstruo gigante, con garras afiladas y dientes de oscuridad. Pero la necesidad de honrar a sus padres, de demostrarles que su sacrificio no había sido en vano, empezó a encender una pequeña chispa de valentía en su pecho. Lentamente, se separó de Arthur. Tomó su libreta negra de la mesita de noche y su lápiz. Anotó 3 palabras, arrancó la hoja y se la entregó a su tío.
Arthur encendió la pequeña lámpara de lectura para poder ver la caligrafía temblorosa de su sobrino. «Dígale al maestro». Arthur sonrió, secándose los ojos. Comprendió el mensaje al instante. «Se lo diré a primera hora de la mañana, muchacho. Tenemos 2 semanas para prepararnos». Lucas asintió. Miró sus propias manos. Estaban sudando y temblando, pero esta vez las apretó hasta formar 2 puños firmes. Iba a hacerlo. Iba a subir a ese escenario. Aunque el miedo amenazara con paralizar su corazón, iba a tocar para los fantasmas del pasado y para la promesa de su futuro. Iba a romper el silencio de una vez por todas. El 15 de noviembre amaneció en París con un cielo plomizo y un viento helado que barría las hojas muertas contra los bordillos de las aceras. Para la ciudad, era simplemente un martes gris acercándose al invierno. Para Lucas Morel, era el día del juicio final. El Théâtre de la Ville se alzaba imponente en el corazón del distrito, una mole de piedra blanca y ventanales inmensos. Al cruzar las pesadas puertas de cristal, Lucas sintió que estaba entrando en las fauces de una bestia dormida. El aire en el interior olía a cera para pisos, a madera antigua y a ese inconfundible polvo denso que siempre parece flotar bajo las luces de los grandes teatros. En los camerinos, la atmósfera era sofocante. Otros 9 prodigios adolescentes afinaban violines, hacían ejercicios de respiración o repasaban frenéticamente partituras arrugadas. Lucas estaba sentado frente a un espejo rodeado de bombillas, inmóvil como una estatua de mármol. Llevaba un traje negro meticulosamente planchado por su tío y una camisa blanca cuyo cuello parecía asfixiarlo. Arthur estaba de pie detrás de él. Con las manos temblorosas, el viejo relojero tomó los extremos de una pequeña pajarita negra y comenzó a anudarla alrededor del cuello de su sobrino. El roce de la tela contra su garganta hizo que Lucas cerrara los ojos con fuerza. Fue un déjà vu tan violento que le provocó náuseas. 10 años atrás, en un pasillo estrecho que olía a café y mantequilla, las manos grandes de su padre habían hecho exactamente el mismo nudo. «Estás muy elegante, muchacho», susurró Arthur, intentando que su voz no se quebrara, pero el nudo en su propia garganta era evidente. «Sé que es aterrador. Sé que cada fibra de tu cuerpo te está gritando que salgas corriendo de aquí. Pero no estás solo. Yo estoy aquí. El maestro Dubois está aquí. Y ellos también están aquí». Lucas abrió los ojos y miró su reflejo. Sus pupilas estaban dilatadas por el pánico. Llevaba la mano derecha aferrada al pequeño colgante de plata de su madre, oculto bajo la camisa, justo encima de su corazón, latiendo a una velocidad vertiginosa. La puerta del camerino se abrió con brusquedad. Émile Dubois entró, apoyándose fuertemente en su bastón de ébano. Llevaba un traje de 3 piezas tan inmaculado que parecía esculpido en su cuerpo. El viejo profesor se acercó a Lucas y lo miró fijamente a través del espejo. No hubo palabras de consuelo barato, ni palmaditas en la espalda. Dubois no era ese tipo de hombre. La balada número 1 en sol menor de Chopin no es una pieza, Lucas, es una confesión, dijo Dubois, con su voz áspera resonando en la pequeña habitación. El jurado de hoy está compuesto por 5 de los músicos más cínicos y aburridos de Europa. Han escuchado a cientos de niños prodigio tocar las notas correctas como si fueran máquinas de escribir. No quiero que seas una máquina, muchacho. Quiero que seas tú. Usa el dolor. Usa el miedo. Pon toda esa tormenta que llevas dentro en el teclado y haz que se ahoguen en ella. ¿Lo entiendes? Lucas asintió lentamente, apretando los labios hasta que se volvieron una línea blanca. Un regidor de escenario, con unos auriculares grandes y una carpeta en la mano, asomó la cabeza por la puerta. «Monsieur Morel, es su turno. 2 minutos para salir». El trayecto desde el camerino hasta las bambalinas fue el camino hacia el cadalso. Lucas sentía que sus piernas estaban hechas de plomo. Con cada paso, el murmullo de la multitud al otro lado del espeso telón de terciopelo rojo se hacía más fuerte. Era el sonido de cientos de personas respirando, moviéndose en sus asientos, tosiendo, esperando. Era el mismo sonido que precedió al fin de su mundo cuando tenía 4 años. El telón se levantó lentamente. La luz de los inmensos focos blancos golpeó el rostro de Lucas, cegándolo por un instante. «Ve», susurró Dubois a sus espaldas, dándole un leve empujón con la empuñadura de su bastón.
Lucas dio el primer paso sobre la madera pulida del escenario. El silencio cayó sobre el teatro. Era un silencio denso, expectante, pesado como una losa de granito. Caminó hacia el centro del escenario, donde un majestuoso piano de cola Steinway y Sons de 3 metros de largo descansaba bajo el halo de luz, como un altar negro y brillante. Cada pisada de sus zapatos resonaba en la inmensidad de la sala. Al mirar hacia arriba por una fracción de segundo, vio los gigantescos candelabros de cristal colgando del techo abovedado. Su respiración se cortó. El pánico primario, frío y paralizante, trepó por su columna vertebral. La sala parecía encogerse. Las sombras en las esquinas del teatro parecían moverse. Llegó a la banqueta. Se sentó. Ajustó la altura mecánicamente, sus manos temblando de forma tan violenta que apenas podía girar las perillas de madera. Frente a él, a 15 metros de distancia, la mesa del jurado estaba iluminada por pequeñas lámparas verdes. 5 jueces lo miraban por encima de sus gafas de lectura. Detrás de ellos, una penumbra llena de rostros anónimos. Lucas levantó las manos. Las suspendió sobre las teclas blancas y negras. Debía tocar Chopin, el acorde inicial, un do mayor amplio y solemne que debía marcar el comienzo de la balada. Dejó caer sus dedos sobre el marfil. El acorde resonó en la acústica perfecta de la sala. Fue fuerte, majestuoso, correcto. Pero en el instante en que el sonido llenó el aire, la mente de Lucas se fracturó. Ese primer acorde no sonó a Chopin en su cabeza. Sonó al primer impacto, al primer estallido que desgarró el techo del teatro hacía 10 años. Lucas jadeó, un sonido sordo y ahogado que nadie escuchó. Sus manos intentaron continuar, atacando el siguiente pasaje, una rápida escalada de notas disonantes. Pero sus dedos, normalmente precisos y ágiles, se sentían rígidos, torpes. Las notas rápidas, en la mente traumatizada del adolescente, se transformaron en el sonido de pasos frenéticos huyendo por los pasillos, sillas volcándose, madera astillándose. El sudor frío perló su frente. El aire en sus pulmones se sentía como fuego. Levantó el pie del pedal de resonancia, intentando frenar el eco, pero el sonido seguía rebotando en su cráneo. Veía las butacas rojas en la primera fila y, por un segundo de alucinación inducida por el terror, le pareció ver el cuerpo de su padre aplastado contra el suelo. «¡No hagas ruido! Pase lo que pase, no hagas ruido». La voz de Julien gritó en su mente, tan real que Lucas cerró los ojos y se encogió sobre el teclado. Sus manos se detuvieron por completo a la mitad de un compás. El sonido del piano murió. La acústica de la inmensa sala engulló la última nota, dejando un vacío insoportable. Lucas estaba allí, sentado frente a más de 1000 personas, paralizado, con las manos suspendidas en el aire, temblando incontrolablemente, respirando de forma errática. El silencio se prolongó durante 5, 10, 15 segundos. En la mesa del jurado, los jueces intercambiaron miradas de confusión. Uno de ellos tomó su bolígrafo, a punto de hacer una anotación negativa en su planilla. Desde las bambalinas, Arthur se agarró al marco de la cortina, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que el corazón se le partía al ver a su sobrino desmoronarse en vivo. Dubois apretó la mandíbula, clavando su bastón en el suelo de madera, susurrando para sí mismo: «Respira, muchacho. Lucha contra ello. Lucha». En medio de la oscuridad de su mente, Lucas sintió el frío contacto del colgante de plata contra su pecho, empapado en sudor. Recordó la opresión bajo la oscuridad. Recordó el olor a humo. Pero luego, como un rayo de sol perforando una nube de tormenta, recordó el olor a mantequilla derretida. Recordó una cocina pequeña. Recordó a su madre, con una cuchara de madera en la mano, meciéndose de un lado a otro. Recordó una melodía. Esa melodía. Lucas abrió los ojos. La visión del teatro ya no era una cámara de tortura. Era simplemente una sala llena de extraños que no sabían nada de su dolor. Y él estaba harto de guardar silencio. Estaba harto de dejar que el terror dictara las reglas de su vida. El silencio había sido un escudo, sí, pero ahora era una lápida que estaba enterrando el recuerdo de sus padres. Bajó las manos. Se secó el sudor de las palmas contra la tela de sus pantalones. Los jueces estaban a punto de pedirle que se retirara del escenario. El presidente del jurado se acercó al micrófono.
Monsieur Morel, si se siente indispuesto puede... Pero Lucas no lo dejó terminar. Sus dedos encontraron las teclas. Ya no buscaba a Chopin, ya no buscaba la perfección técnica, ni la aprobación del jurado, ni la beca del conservatorio. Buscaba su idioma materno. Buscaba esa noche de lluvia frente al viejo piano de pared de su tío. Tocó un arpegio suave, delicado, melancólico. 4 notas simples: do, sol, la, mi. El sonido fue tan puro, tan íntimo y vulnerable, que el murmullo incipiente de la audiencia murió en el acto. Lucas continuó. La melodía de Hallelujah empezó a fluir de sus dedos. No era una simple versión pop, era una reinterpretación visceral, clásica, donde la mano izquierda construía una base de acordes profundos, como los pilares de una catedral, y la mano derecha tejía la melodía principal con una tristeza y una esperanza que desgarraban el alma. El jurado dejó los bolígrafos sobre la mesa. No estaban evaluando técnica, estaban siendo testigos de una confesión. Lucas cerró los ojos. Cada nota era un recuerdo, cada acorde era un golpe a las paredes de la prisión de cristal que había construido a su alrededor. La música crecía, inundando la sala, subiendo hacia los candelabros, empujando la oscuridad hacia atrás. Y entonces, en el clímax instrumental de la canción, cuando la melodía exige una liberación total de la tensión acumulada, Lucas sintió que sus manos ya no eran suficientes. El piano de cola, a pesar de toda su grandeza, se quedó pequeño para la magnitud del dolor y el amor que le estaban desbordando el pecho. Necesitaba más. Necesitaba que ellos lo escucharan. Necesitaba que el mundo supiera que él seguía allí, que no había sido sepultado bajo los escombros. La barrera psicológica de acero, forjada por el terror durante 10 años, comenzó a crujir. Lucas tragó saliva, sintiendo sus cuerdas vocales atrofiadas, secas, oxidadas por una década de mutismo absoluto. Abrió la boca. El primer intento fue solo un aliento, un siseo tembloroso y entrecortado que se perdió en el sonido del piano. El pánico le ordenó que cerrara los labios, que volviera a la seguridad del silencio. No hagas ruido. Pero entonces vio en su mente la sonrisa de su padre aquella última noche y la mirada amorosa de su madre. Haz ruido, mi amor. Haz todo el ruido del mundo. Lucas apretó los dedos contra el teclado, sacando un acorde poderoso, resonante, y forzó el aire a través de su garganta. Un sonido se quebró en el silencio del teatro. Fue un sonido rasposo, gutural, como el llanto reprimido de un animal herido, que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de cada persona presente en la sala. Y de ese sonido roto surgió una palabra: Hallelujah. En las bambalinas, el viejo relojero Arthur cayó de rodillas sobre la madera, cubriéndose el rostro con ambas manos, mientras un sollozo desgarrador brotaba de su pecho. El maestro Dubois soltó su bastón, dejándolo caer al suelo con un golpe sordo, y se llevó una mano temblorosa a los labios, con los ojos anegados en lágrimas por primera vez en medio siglo. Lucas no se detuvo. Había roto el sello. La voz, aunque desafinada al principio, áspera y profunda por los años de inactividad de la adolescencia, comenzó a encontrar su centro, guiada por el oído absoluto del muchacho. Sus dedos acariciaban las teclas, sosteniendo la armonía, mientras las palabras, largamente olvidadas en su lengua, empezaban a derramarse junto con las lágrimas que empapaban su rostro. Modificó la letra, cantando no una canción de otros, sino la historia de su propia alma. Tenía 4 años cuando el fuego cayó, cantó Lucas. Su voz resonaba por los micrófonos del escenario, llenando cada rincón del inmenso teatro. Era una voz cruda, desprovista de técnica vocal, pero cargada de una verdad tan devastadora que varios miembros del jurado se taparon la boca, conmovidos hasta los cimientos. El cristal y las sombras llenaron mi ciudad. No recuerdo todo el sonido, pero aún lo siento hoy. Lucas abrió los ojos, mirando hacia la inmensidad del teatro, pero ya no veía al público. Veía el cielo de París, los brazos de mi madre, el llanto de mi padre. Continuó, y con cada frase, su voz ganaba fuerza, perdiendo la aspereza, convirtiéndose en un lamento hermoso y poderoso. Sus voces se desvanecieron en el cielo. Perdí mucho más que mi mundo ese día. Perdí a los que sabían mi nombre. Tocó un puente de acordes mayores,
elevando la melodía, transformando el dolor en pura luz. La multitud estaba completamente congelada. Nadie tosía, nadie respiraba. Estaban presenciando un milagro médico, psicológico y artístico al mismo tiempo. Pero incluso cuando caigo, me levanto por ellos, cantó Lucas, levantando ligeramente la cabeza hacia los candelabros, con la voz firme, potente, resonando en la cúpula del teatro. Aún sigo de pie. ¡Aleluya! Las manos de Lucas golpearon el teclado en un crescendo apoteósico. El piano rugió, acompañando la última, sostenida y desgarradora nota de su voz. ¡Aleluya! El grito final fue puro, limpio, liberador. Rompió las cadenas invisibles de su pasado y voló hacia el techo, un mensaje directo a las estrellas. La última nota del piano resonó largamente gracias al pedal, desvaneciéndose milímetro a milímetro en el aire, hasta que el teatro quedó sumido en un silencio total, absoluto, sagrado. Lucas dejó caer las manos sobre su regazo. Inclinó la cabeza, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, el rostro empapado en sudor y lágrimas. Su garganta ardía, pero nunca, en toda su vida, había respirado un aire tan dulce. Durante 20 segundos interminables, la sala del Théâtre de la Ville fue una tumba de silencio. El choque emocional había dejado al público y al jurado paralizados. Y entonces, comenzó. No fue un aplauso educado de conservatorio. Fue una explosión. 1200 personas se pusieron en pie simultáneamente. El sonido de las ovaciones, los vítores y los aplausos fue ensordecedor, superando en volumen cualquier estruendo que el teatro hubiera albergado antes. Fue un ruido hermoso, sanador, que vibraba en el pecho de Lucas no como una amenaza, sino como un abrazo colectivo. El presidente del jurado, un hombre de 70 años conocido por su frialdad, estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas resbalando sin pudor por sus mejillas. Lucas se puso de pie, temblando. Se giró hacia las bambalinas. Allí estaba Arthur, sostenido por Dubois. El viejo relojero, con el rostro rojo por el llanto, le sonreía a su sobrino con un orgullo que no cabía en su pecho. Dubois, el estricto, el implacable, asintió una sola vez con la cabeza hacia Lucas, un gesto de absoluto y profundo respeto que valía más que 1000 palabras. Lucas Morel, el niño mudo de Montmartre, caminó hacia el centro del escenario y por primera vez en 10 años sonrió. Un año es un abrir y cerrar de ojos en la historia del mundo, pero para un alma que ha renacido, un año es una vida entera. El otoño había regresado a París, pintando los árboles de los jardines de Luxemburgo de ocres y dorados. En un salón luminoso del Conservatorio Nacional de Música de París, el sol entraba a raudales por los inmensos ventanales, calentando la madera de los pisos de roble. En el centro del aula, Lucas Morel, ahora de 15 años, estaba sentado frente a un soberbio piano de cola. Su postura era impecable, relajada pero alerta. Sus manos ya no volaban caóticamente impulsadas por la rabia. Ahora se movían con una elegancia matemática, acariciando las teclas mientras interpretaba el tercer movimiento de una sonata de Mozart. A pocos pasos de él, paseando lentamente con su bastón de ébano, el profesor Émile Dubois escuchaba con los ojos cerrados, marcando el tempo con suaves cabeceos. Lucas terminó el movimiento con una precisión cristalina. Levantó las manos con gracia y miró a su maestro. La articulación en el compás 45 sigue siendo ligeramente pesada, Lucas, dijo Dubois, abriendo los ojos y acercándose al piano, fingiendo su habitual severidad. Mozart requiere que los dedos bailen sobre el teclado, no que marchen con botas militares. Tienes que aligerar el pulgar izquierdo. Lucas soltó una carcajada. Era una risa franca, sonora y llena de vida. Un sonido que ahora llenaba los pasillos del conservatorio con frecuencia. Lo haré mejor, profesor. Lo prometo. Solo que hoy mis dedos están pensando más en los pasteles de manzana de mi tío que en los compases de Mozart, respondió Lucas. Su voz era clara, con un tono barítono que aún se estaba asentando, pero sin rastro de la antigua aspereza. Hablar ya no era un acto de agonía para él. Era un río que, tras 10 años contenido por una presa de piedra, fluía ahora con naturalidad y urgencia. Aún tenía momentos de silencio, días grises en los que la melancolía regresaba y necesitaba la soledad de las teclas para expresarse,
pero el candado de hierro había desaparecido para siempre. Dubois dejó escapar un pequeño resoplido que, en su vocabulario gestual, equivalía a una sonrisa afectuosa. «Vete a casa, muchacho. Tienes suficiente talento para compensar tu falta de concentración de hoy. Nos vemos el lunes. Y no olvides repasar el contrapunto». Lucas cerró la partitura, tomó su mochila y se despidió de su mentor con un abrazo rápido, algo que aún descolocaba al viejo profesor, aunque en secreto le encantaba. El camino desde el conservatorio hasta el taller en Montmartre era la parte favorita del día de Lucas. Ahora caminaba con la cabeza alta, escuchando los sonidos de París no como amenazas, sino como una gran sinfonía urbana. El claxon de los coches, el murmullo de los turistas, el timbre de las bicicletas. Todo era música. Al empujar la puerta de la relojería, la familiar campanilla de bronce anunció su llegada. El olor a aceite de maquinaria y madera antigua lo envolvió como un abrazo cálido. Arthur estaba inclinado sobre el mostrador, ajustando el mecanismo de un reloj de bolsillo con su lupa en el ojo derecho. Al escuchar la puerta, levantó la vista. Su rostro arrugado se iluminó de inmediato. «Ah, el gran maestro Morel ha regresado», exclamó Arthur, dejando las pinzas sobre el paño verde. «¿Cómo fue la lección con el tirano hoy?» «Me dijo que toco a Mozart como si llevara botas militares, así que supongo que fue un buen día», respondió Lucas, riendo mientras dejaba su abrigo en el perchero. El muchacho caminó hacia la trastienda, hacia la pequeña cocina donde Arthur ya había preparado un par de tazas de té caliente y el prometido pastel de manzana. Lucas se detuvo un momento en el umbral, mirando hacia arriba, hacia el techo que separaba el taller del apartamento. En el salón de arriba, el viejo piano de pared astillado seguía en su rincón, descansando. Ya no era una herramienta de supervivencia desesperada, era un viejo amigo leal. Lucas se sentó a la mesa, frente a su tío. Observó las manos de Arthur, callosas y manchadas, las manos que lo habían sostenido durante la década más oscura de su vida. «Tío Arthur», dijo Lucas, tomando su taza de té, con una chispa juguetona brillando en sus ojos oscuros, aquellos mismos ojos que ahora se parecían tanto a los de su madre. «¿Sabes qué le dice un reloj de pared a un reloj de pulsera?» Arthur parpadeó, sorprendido por la repentina pregunta. Se quitó las gafas y apoyó los codos en la mesa. «No tengo la menor idea, muchacho». «¿Qué le dice?» Lucas esbozó una sonrisa amplia, una sonrisa que era el reflejo exacto de la de su padre, Julien. «Tú tienes mucho tiempo por delante, pero a mí me tienen colgado». Arthur se quedó paralizado por una fracción de segundo. Era un chiste malo, terrible de hecho, exactamente el tipo de chiste sin gracia y maravilloso que su hermano Julien solía contar para hacer reír a su familia. Una carcajada profunda, ronca y libre, brotó del pecho de Arthur. Lucas se unió a él, y las risas de ambos llenaron la pequeña cocina de Montmartre, ahogando por completo el tic-tac de los relojes. Fuera, la noche de París comenzaba a caer, encendiendo sus miles de luces doradas. En la calle, la vida seguía su curso ruidoso y caótico, pero dentro de aquella relojería, el silencio había sido derrotado por la mejor melodía de todas, la voz de un chico que había aprendido a convertir su dolor en su mayor obra maestra. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, dos almas escuchaban aquella risa, sabiendo que su niño, por fin, estaba a salvo y había encontrado su voz en los acordes de la eternidad. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un comentario contándonos qué te pareció la valentía de Lucas y el amor incondicional de su tío Arthur. ¿Crees que la música tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma? Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal Corazón que Cuenta y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Cada me gusta y compartido nos ayuda a seguir creando historias increíbles para ustedes. Hasta la próxima. Tenía 4 años cuando el fuego cayó. El cristal y las sombras llenaron mi ciudad. No recuerdo todo el sonido, pero aún lo siento.
luz de aquel teatro se apagó. El miedo mi garganta encadenó y un eco roto llora. Aleluya, aleluya, los brazos de mi madre, el llanto de papá, sus voces se desvanecieron en el cielo allá. Perdí mucho más que mi mundo ese triste día. Perdí a los que sabían mi nombre. El silencio fue mi escudo y mi prisión, buscándolos a ciegas. Escondido de la luz y de Dios, pero hoy mis manos rompen esta jaula de cristal. Incluso cuando caigo me levanto.